Para realizar el reporte de avance diario, vamos a utilizar el diagrama de procesos que se muestra, pero antes de ello vamos a estudiar las fases de ejecución del proyecto. En cuanto a las cimentaciones, las fases son excavación, transporte de material a acopio temporal, hormigón de limpieza, acero, encofrado, conectores cimentación pilar, conexiones de puestas a tierra, concreto, transporte de material a zona de relleno y relleno. En cuanto a los pilares tenemos acero, encofrado, concreto, izado y mortero de asiento. En cuanto a las vigas tenemos acero, encofrado, concreto e izado. En cuanto a los nudos tenemos una sola fase de ejecución. En cuanto a los embebidos tenemos la colocación del embebido y las ménsulas. Lo siguiente que vamos a hacer es revisar el estado actual del proyecto. Para ello vamos a revisar las vistas de avance, empezando por la vista de cimentaciones. En esta vista se muestra el estado actual del proyecto de acuerdo a las fases de ejecución que se diferencian por colores. En cuanto a los pilares, de igual manera el estado de avance de acuerdo a las fases de ejecución que también se diferencian por colores. Con respecto a las vigas, de igual manera, el estado de avance de acuerdo a las fases de ejecución que también se diferencian por colores. Con respecto a los nudos, de igual manera, el estado de avance, en este caso con solo una fase de ejecución. Con respecto a los embebidos, de igual manera, el estado de avance de acuerdo a las fases de ejecución. También revisamos el estado general de avances, en donde se muestran tres fases: cuando los elementos están sin avance, cuando los elementos están en ejecución y cuando los elementos se han finalizado. Por otro lado, se muestra el reporte diario de producción con estructura de presupuesto, en el cual se muestran las partidas, los metrados totales y los metrados ejecutados hasta el momento, y los porcentajes de avance. Por otro lado, se muestra el reporte diario de producción con estructura de cronograma, en el cual se muestran las actividades con su respectivo desglose, sus metrados totales y los metrados de avance, y los porcentajes de avance de cada desglose y el porcentaje de avance de cada actividad. Como también se muestra el estado actual de la valorización, el monto que ya se tiene valorizado y el monto de ejecución del proyecto. Entonces empezamos con los procesos, iniciando con el registro fotográfico en campo, en el cual se muestran los trabajos que se realizan en los diferentes frentes. A continuación se registran los avances en gabinete utilizando las fotografías. El registro en gabinete se realiza utilizando el croquis de avance diario, en el cual se escriben las actividades y también se las muestran gráficamente. Luego procedemos a ingresar los avances al modelo. Para ello vamos a utilizar el cuadro de ingreso de avances, empezando por las cimentaciones, como también las vistas de avance. El croquis nos indica que se han realizado los trabajos de excavación, transporte de material y hormigón de limpieza de las cimentaciones que se muestran gráficamente. Estas cimentaciones son las que se muestran en el eje K, en el eje L y en el eje R. Entonces procedemos a marcar las fases de ejecución que corresponden a excavación, transporte de material y hormigón de limpieza. Como vemos, en la vista de avance las fases de ejecución ya se van marcando por colores. Las siguientes actividades a reportar son el transporte de material y el relleno de las cimentaciones que se muestran gráficamente. Como podemos observar, las cimentaciones se van marcando de acuerdo a la fase de ejecución que corresponden. Ahora procedemos a ingresar los avances de los pilares. Para ello vamos a utilizar el cuadro de ingreso de avances de pilares. Como también vamos a utilizar la vista de avance de pilares. La actividad que vamos a reportar es el izado de los pilares P5, P6, P7, Q5, Q6 y Q7 que se encuentran señalados gráficamente. Una vez los tenemos ubicados, procedemos a marcar los avances. En el proceso también tenemos que ingresar la fecha en la cual se ejecutan estas actividades.
En este caso ya las fechas las tenemos ingresadas. Entonces los avances se van marcando automáticamente. Lo siguiente que vamos a reportar son las ménsulas de los pilares anteriores. Para ello vamos a utilizar el cuadro de ingreso de avances de ménsulas, como también vamos a utilizar la vista de avance de embebidos. Una vez ubicados los pilares, procedemos a marcar los avances. En este caso, como hay varios embebidos en un solo pilar, hemos agrupado estos embebidos para marcar los avances de manera más rápida. Los hemos agrupado por pilares. La siguiente actividad que vamos a reportar es el izado de las vigas que se indican. Para ello vamos a utilizar el cuadro de ingreso de avances de vigas, como también vamos a utilizar la vista de avance de vigas. Una vez tenemos ubicadas las vigas, procedemos a marcar los avances. Como se puede observar, automáticamente van cambiando de color de acuerdo a la fase en la que se encuentran, en la fase de ejecución en la que se encuentran. De la misma manera, los montos de valorización también se van actualizando automáticamente. Por otro lado, los porcentajes de avance de las actividades también se van actualizando automáticamente. La siguiente actividad que vamos a reportar son los embebidos de los nudos que se indican. Para ello vamos a utilizar el cuadro de ingreso de avance de embebidos en nudos, como también la vista de avance de embebidos. Entonces, una vez que tenemos ubicados los embebidos de los nudos, procedemos a marcar los avances. La siguiente actividad que vamos a reportar es la ejecución de los nudos en las vigas que se indican. Para ello vamos a utilizar el cuadro de ingreso de avances en nudos, como también vamos a utilizar la vista de avance de nudos. Una vez identificados los nudos, procedemos a marcar los avances. Y con esto culminamos el ingreso de avances al modelo. El siguiente proceso que vamos a seguir es la exportación de la data del modelo a los cuadros dinámicos de conexión. Para ello vamos a utilizar la extensión beam1 que nos permite exportar la data en formato Excel. Entonces, la data que vamos a exportar son los estados de avance de cada elemento. Estado de avance de cimentaciones, estado de avance de embebidos, estado de avance de nudos, estado de avance de pilares y estado de avance de vigas. Una vez tenemos la data exportada, procedemos a abrir el archivo Excel. Tenemos que eliminar las filas que no tienen información. El siguiente proceso consiste en actualizar el RDP. Empezamos actualizando el RDP en estructura de presupuesto. Para ello, procedemos a copiar la data a los cuadros dinámicos. Los cuadros dinámicos se encuentran dentro del cuadro Excel de reporte diario de producción con formato presupuesto. Entonces procedemos a copiar la data de la siguiente manera. Lo siguiente que hacemos es actualizar los cuadros dinámicos.
Una vez tenemos los cuadros dinámicos actualizados, las columnas que muestran el avance actual y el avance acumulado se van actualizando. Ahora vamos a actualizar el RDP en estructura de cronograma. Para ello vamos a copiar la información del RDP en estructura presupuesto en esta hoja. Los avances se obtienen utilizando fórmulas de búsqueda que utilizan la codificación compuesta que aparece tanto en el RDP de cronograma como en el RDP de presupuesto. De esta manera ya tenemos actualizados el RDP en ambas estructuras. Lo siguiente que vamos a realizar es el ingreso de avances al cronograma, utilizando la columna de porcentaje de avance actual del cuadro de ingreso de avances al cronograma y utilizando los códigos de identificación de las actividades e ingresando los porcentajes de avance actual. Luego continuamos con la exportación de la data del cuadro MTO del modelo. Vamos a utilizar la herramienta BIM1 una vez más. En este caso vamos a exportar la data del cuadro MTO. Ahora abrimos la hoja Excel. Luego procedemos con la actualización de la valorización. Para lograrlo vamos a ingresar la data exportada en la valorización mediante el cuadro MTO. Copiamos la data en el cuadro MTO. Luego de copiar la información, podemos ver que los avances de valorización del mes actual ya van apareciendo. Entonces, de acuerdo a estos avances, la valorización quedaría como se muestra. Una vez culminados los procesos anteriores, hacemos una revisión de los avances ingresados. Esto consiste en revisar la coherencia de la información mostrada en los diferentes entregables, como también los avances de obra anteriores. Luego, de no estar los avances correctos, se registran los cambios en el croquis de avance y se corrigen los avances. De estar correctos, se procede a generar el historial de avance diario, lo cual consiste en copiar la columna de avances del periodo en el día que corresponde. Luego se determina la nueva programación de actividades en el programa de gestión de proyectos. El proceso de elaborar los entregables del modelo consiste en obtener las vistas de avance de cronograma y valorización, como también los cuadros situacionales, los cuales ya se encuentran actualizados, por lo que bastará con imprimirlos en formato PDF. De igual manera hacemos con la vista de pilares, bastará con imprimirla en PDF. Con respecto a la elaboración de los entregables del cronograma, los RDP ya los tenemos actualizados. El cronograma de seguimiento se obtiene a partir de la nueva programación de actividades. Luego, para elaborar los entregables de la valorización, en primer lugar vamos a imprimir el MTO en formato PDF. Luego la valorización y finalmente el TMI que se encuentra en el archivo Excel del RDP en formato presupuesto. Finalmente, los últimos tres procesos consisten en la preparación del RDP, el cronograma y la valorización para el ingreso de nuevos avances. En el RDP consiste en copiar la columna de ejecutado en la columna de avance acumulado pasado del TMI para que de esta manera la columna de avance del periodo se haga cero. Con respecto al RDP en formato cronograma, consiste en copiar la columna de avance actual en la columna de avance del periodo anterior, para que de esta manera la desviación se haga cero. Con respecto a la valorización, consiste en copiar los avances del mes actual
en la columna de avances del mes que corresponde. Luego actualizando las columnas de apoyo, copiando las columnas de avance actual a las columnas de avance del periodo anterior, para de esta manera reiniciar la valorización mensual. Entonces de esta manera obtenemos los entregables que se presentarán en el informe de avances.